Dicen buenas noches. Bien, muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se van conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. La anterior clase nosotros nos habíamos quedado detallando acerca de lo que tenía que ver con la sociedad romana, con el hecho cultural que Roma tiene directamente relacionado con la sociedad con la cual nos desenvolvemos nosotros hoy en día. Si bien es cierto, durante todo este transcurso que tenemos como línea histórica, diferentes sociedades han ido dejando un aporte, han ido dejando un legado en lo que nosotros llamamos sociedad cultural dentro de nuestra actualidad. Muchas de las actividades que diariamente realizamos, muchos de los eventos culturales a los cuales nosotros estamos acostumbrados a realizar quizá cada año, cada mes, generalmente vienen de un legado, vienen de una cultura que previamente fue creada, que previamente tuvo su espacio geográfico en el cual se pudo tomar como referencias diferentes tipos de actividades. Y no solamente nosotros nos referimos a lo que es un legado cultural, sino también de cierta manera a elementos que funcionan de una manera relevante dentro de nuestro contexto. En este caso, Roma nos dejó un legado bastante importante y con el cual, de cierta manera, nosotros nos hemos desenvuelto durante muchísimos años gracias al legado que nos dejaron sobre el derecho. Nosotros sabemos que el derecho, de cierta manera, se considera una de las partes más importantes dentro de la sociedad. El derecho nos sirve para poder administrar justicia, para poder comprender ciertos fenómenos de desigualdad dentro de nuestro entorno cotidiano. De igual manera, nos sirve para poder identificar cierto tipo de errores o injusticias que pueden desarrollarse en cualquier contexto y gracias al derecho podemos tomar decisiones severas de acuerdo a diferentes fenómenos sociales. Entonces, el derecho romano principalmente nos dice que desde su fundación, las leyes de Roma, como las de los demás pueblos antiguos, se basaron en las costumbres transmitidas de forma oral, lo que podía prestarse para condenar inocentes y proteger los privilegiados de los demás poderosos.
Aquí viene algo importante que caracterizaba a muchas de las sociedades, no solamente hablando del derecho romano, sino algunas de las sociedades, que generalmente como no existía como tal algo escrito, no teníamos una ley que sea validada o que sea verídica, sino que solamente las informaciones se transmitían de forma oral, muchas de las ocasiones la gente comentaba lo que le interesaba. Sí, compartía la información que netamente le convenía, más no algún tipo de información que era importante y que era relevante. Lógicamente, estamos hablando de muchos años atrás en los cuales lamentablemente existía un nivel de injusticia, un nivel de desigualdad ante la sociedad bastante elevado. Y en ello estaba que las personas con poder, las personas dentro de un estrato social alto, eran las únicas que podían llegar a tener privilegios y de cierta manera las únicas que podían también salvaguardar su bienestar dentro de algún proceso político o dentro de algún proceso judicial. Entonces, como todo este tipo de información nada más fue transmitida de forma oral, lógicamente las personas transmitían lo que les convenía o quizá administraban justicia de acuerdo a su conveniencia. Y como no existía nadie más que diga, no, en la ley está escrito esto, no es verdad lo que se está diciendo, prácticamente la justicia estaba en manos de la gente poderosa. Y por ello, mucho tiempo se llegaba a condenar a los inocentes y a salvar a la gente privilegiada, en quitarles algún tipo de responsabilidad sobre actos sociales, sobre actos políticos que requerían como tal una sanción. Ante esta situación, en el siglo V antes de Cristo, los plebeyos romanos presionaron para que los magistrados redactaran uno de los primeros códices de leyes escritos en la historia. Esto conocido como la Ley de las 12 Tablas, en las cuales se establecieron leyes que garantizaban la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Lógicamente, ya la sociedad llega a un punto en el cual entiende, porque no es que somos históricamente bobitos y que nunca vamos a analizar las cosas, que generalmente el desconocimiento, la falta de razonamiento ante diferentes fenómenos sociales nos obligaron muchos años a vivir bajo la sumisión, a vivir bajo la esclavitud, de una u otra manera, el desarrollo del pensamiento, los diferentes sucesos cotidianos para estas sociedades llegan a un punto en el que también ya la gente se cansa, en el que la gente dice, quizá ya con también la influencia de todos estos fenómenos filosóficos, de todos estos avances de pensamiento, ya llega un momento en el que la gente también dice, de cierta manera, no, pues, o sea, las leyes están irrumpiendo quizá en algo que no está tan acercado a la realidad. ¿Cómo puedo alcanzar diferentes tipos de fenómenos, diferentes tipos de sistemas basados en la realidad, basados en la justicia? Entonces se dice, quizá la gente también se daba cuenta que la justicia funcionaba de una manera para ciertas personas y de otra manera para otras personas. ¿Qué se hacía en estos casos? Que lógicamente la gente diga, no, pues mejor tengamos algo por escrito para ver si ahí sí la justicia se administra igual para todos. Pero lógicamente, por más que haya existido una ley escrita, seguía siendo de dominio de los privilegiados el hecho de que seguían excusándose y no pagando por ciertos delitos que llegaban a cometer dentro de la sociedad. Además de las 12 tablas, durante la República, el derecho romano también se basó en los plebistos, que eran normas elaboradas por los comicios y en edictos. El ascenso del imperio trajo consigo la inutilización de los anteriores fuentes de derecho y se erigió a la figura del emperador como legislador. Es decir, lo poquito que habían conseguido los ciudadanos dentro del ámbito jurídico, dentro del ámbito de la ley, prácticamente cuando llega el nuevo legislador se va todo para abajo porque se le da a él la potestad de que administre justicia y de que prácticamente cuando estábamos hablando de que solamente el rey, un monarca, era el único que podía tener la última palabra, el que administraba justicia, ya no existía como tal algún tipo de reglamento o algún tipo de
ley que se compare a el dictamen que tenía este tipo de gente, porque eran personas poderosas. Y mucho más si estaban en el poder, era gente que tenía la última palabra y nadie, absolutamente nadie, tenía el derecho siquiera de refutarles algo. Sin embargo, fue en este periodo de la historia romana que se compilaron las leyes de la República. Ejemplo de ello es el Corpus Civilis, también conocido como Código de Justiniano. Aquí la recopilación de todo derecho romano ordenada por el emperador bizantino Justiniano en el siglo VI, como un intento por reconstruir el ya desaparecido Imperio Romano de Occidente. Gracias a este código es que se pudo revivir el derecho romano a lo largo de la historia. De igual manera, tras la caída del Imperio Romano de Occidente, en Europa fueron impuestas las costumbres germánicas, entre ellas el derecho, que se basaba en las costumbres y no estaba estructurado como el romano. Sobre este derecho se basó la sociedad feudal en la que los señores y los eclesiásticos imponían sus justicias particulares. Es decir, la justicia funcionaba de una manera para cierto grupo, pero también las personas con poderes sociales, es decir, con poderes sobre pequeños grupos étnicos, sobre pequeños grupos sociales, buscaban administrar su propia justicia. Sí, esto era algo fundamental. Lamentablemente vivíamos en una sociedad de esclavización, de dominio, de estratificaciones sociales, donde la gente que se encontraba en la cúspide de la sociedad tenía más poder que otro tipo de sociedades. Pero de cierta forma se buscaba administrar algún tipo de justicia. ¿Por qué decimos de algún tipo de justicia? Porque no es que existían leyes tal y cual las tenemos hoy en día, que aún estando en un siglo mucho más avanzado, estando con una sociedad prácticamente del resultado de sociedades pasadas, de tratando de solucionar errores pasados, aún así se sigue cometiendo muchos errores al momento de administrar justicia. La sociedad poderosa, el sistema político sigue teniendo cierto tipo de influencia al momento de querer cumplir con las normativas y querer cumplir con la ley. Mucho más iba a ser en esta sociedad en la cual no existía como tal algo reglamentado, una ley que valide todo este tipo de ideales dentro de lo que tiene que ver en la justicia. Frente a la fragmentación jurídica que caracterizó el feudalismo, los reyes vieron en el derecho romano un instrumento jurídico universal que reafirmara su autoridad. Es decir, si buscaban una ley para procurar que el derecho romano les permita a ellos tener quizá algún poder más grande o permanecer en el poder o de cierta manera obtener algún tipo de respeto ante su sociedad, pues entonces utilizaron el derecho romano con esta misma finalidad. Para comprender de mejor manera esta parte del derecho, por favor, quiero que veamos el siguiente video que nos habla sobre lo que es el derecho romano. Veamos, chicos, por favor. ¿Qué te parece si hablamos un poco sobre derecho e historia? ¿Qué es el derecho romano? El derecho romano, según los libros de historia y de derecho, ya que tiene que ver con estas dos disciplinas, tiene varios significados, pero el más destacable sería el uso para describir el grupo de principales derechos que rigieron y dirigieron la sociedad romana en las diferentes etapas y épocas de toda su existencia, desde sus comienzos hasta la muerte del emperador Justiniano. En palabras más sencillas, básicamente eran normas jurídicas o reglamentos que guiaban el comportamiento del pueblo de Roma desde su fundación hasta la caída del imperio. Si hacemos cuentas, estamos hablando de entre los años 753 a.C. a mediados del siglo VI después de Cristo. Estas normas fueron transmitidas y difundidas de generación en generación a través de tradiciones. Muchas de estas fueron seleccionadas en leyes y obras históricas. El derecho romano evolucionó del derecho consuetudinario a través de las costumbres y el uso de la sociedad al correr de sus épocas. El derecho romano es una disciplina formativa para el licenciado en Derecho. El objetivo principal de su estudio es formar mentes jurídicas con la habilidad necesaria para elaborar análisis jurídicos. Su función es básicamente lo que permite al futuro licenciado en Derecho la construcción
visión ideológica y jurídica de lo que es un estudio del derecho en general. Además, la visión histórica que nos brinda el derecho romano es el punto de partida de una visión jurídico-histórica general. Sin embargo, cabe aclarar que la historia del derecho romano no es la historia del derecho, pero sí parte de ella. El derecho romano es una piedra angular de nuestro derecho actual. Es muy importante. Con excepción de las regiones donde se aplica el derecho musulmán e hindú, del derecho clásico chino, de los derechos consuetudinarios. ¿Cómo odio esta palabra? Nuestro mundo se encuentra dividido en dos grandes familias de sistemas jurídicos, la anglosajona y la romanista. Nuestro país pertenece a la segunda y ha sido influenciado por 4 vertientes principales, a saber: Número 1. el derecho español, que obtuvo vigencia en nuestro país hasta la expedición del Código Civil de 1870, con las 7 partidas. Número 2. El derecho napoleónico y los otros grandes códigos europeos, mismos que se fundamentaban en el derecho romano y sirvieron para la creación de las codificaciones mexicanas. Número 3. El estudio del corpus iuris, que ha realizado diversas generaciones de juristas mexicanos. Número 4. El influjo de dogmática pandactística y la gran autoridad científica de los grandes romanistas alemanes del siglo pasado. Ahora ya sabes un poco más sobre el derecho romano. Bien, de cierta manera el video, ¿qué es lo que nos busca explicar? Que aunque el derecho romano sea un pilar fundamental, no quiere decir que es el inicio de todo el derecho tal y cual lo conocemos, porque lógicamente el derecho se ve directamente plasmado con los fenómenos sociales a los cuales se tiene que enfrentar, ¿sí? Eso es algo fundamental que nosotros debemos analizar correctamente. El derecho y las leyes se van modificando de acuerdo a los diferentes fenómenos sociales, de acuerdo a las diferentes formas de expresión que tiene la sociedad. Dentro de esto, tenemos también que el derecho civil, cómo es su influencia dentro de lo que es el sistema jurídico ecuatoriano. En Occidente existen 2 principales sistemas de derecho que sirven como fuentes para los sistemas legales o jurídicos de cada país. En este caso, el derecho civil y el derecho común, también conocido como derecho anglosajón, que ya nos había explicado el video, son provenientes del derecho romano. El derecho anglosajón es la base de los sistemas jurídicos de Inglaterra, Estados Unidos y los países que fueron colonias inglesas y que pertenecieron a este sector. Entre las principales características de este derecho están que no siempre existe una constitución escrita o leyes codificadas, y el principio que todo está permitido si no está prohibido en la ley. Es un tipo de ley con el que igual nos manejamos dentro de nuestra cotidianeidad, ¿sí? Espérenme un segundo, chicos. De igual manera tenemos lo que es el derecho civil. El derecho civil es un sistema de leyes codificadas que tiene su origen en el derecho romano, que es la base de los sistemas jurídicos de Hispanoamérica, Europa Central y Asia. Su principal característica es que generalmente existe una constitución escrita de códigos y leyes que establecen derechos y deberes en casi cualquier aspecto de la vida pública. Lo que tiene que ver con el sistema jurídico ecuatoriano, tenemos que el derecho romano es antecedente del sistema jurídico del Ecuador. Es decir, para las leyes que nosotros manejamos en nuestro país, el sistema ecuatoriano, el sistema jurídico ecuatoriano tiene directamente relación con el derecho romano. Es decir, el derecho romano sí sirvió como hincapié, como un escalón para conseguir las leyes y para desarrollar las leyes tal y cual las conocemos en nuestra actualidad. Este llegó a través del Código chileno de Andrés Bello, proveniente del derecho español, implantado durante la colonización. La mayoría de actividades
legislativas, sociales, políticas que nosotros desarrollamos en nuestro país están directamente ligadas, perdón, a algún tipo de influencia, quizá de otros sectores, pero que llegaron con la colonización. Con la llegada de la colonización llegaron muchos de los aspectos que nosotros conocemos hoy en día, como la religión, la cultura, las nuevas etnias que existieron dentro de nuestro territorio, que quizá, como les digo, por ejemplo, el derecho romano era totalmente alejado a lo que llegaron con los españoles y todo, pero como algunas de las personas que llegaron en la colonización tenían cierto tipo de influencias de otro tipo de lugares, entonces igualmente se ve directamente relacionado con nuestra cultura. Es por eso que yo les digo siempre, aunque a veces parezca tedioso y digamos, pero a mí qué me va a importar lo que sucede en China, lo que sucede en Grecia, lo que sucede en Rusia, a mí no me interesa nada de esos países porque no tiene nada que ver con, quizá con mi sociedad, cuando no es así. Todos, al vivir dentro de un mismo territorio, dentro de un mismo espacio geográfico, tenemos este nexo directamente ligado o de cierta manera algún tipo de referencia ligada a todos los lugares del mundo entero, sea por el comercio, sea por llegada quizá de algún tipo de ideal, por la influencia de algún tipo de algún tipo de grupo social, por lo que sea. Siempre vamos a estar ligados de alguna manera al mundo entero. El Código Español, llevado a América, tuvo influencia del Código Civil Napoleónico y de los otros grandes códigos europeos, todos los cuales fueron basados en el derecho romano. El sistema jurídico ecuatoriano es latino-romano, porque en la ley, es decir, la constitución de las leyes de códigos y reglamentos, rige el derecho y su cumplimiento es totalmente obligatorio. Nosotros sabemos que para desenvolvernos dentro de una sociedad, dentro de un espacio geográfico, debemos cumplir con leyes, debemos cumplir con normas, con reglamentos que rigen dentro de mi territorio, que rigen tanto para mí como para el espacio, como para las personas con las cuales voy a tener algún tipo de contacto, con las personas con las cuales directamente estoy relacionada. Entonces, de cierta manera hemos entendido durante el transcurso de las anteriores clases y la de hoy, cómo la cultura romana ha dejado grandes legados a lo que somos hoy en día como sociedad. En el ámbito cultural, en el ámbito arquitectónico principalmente, recordemos que en Roma se hablaba principalmente de las principales calles asfaltadas con estas piedras que buscaban quizá que ya el camino sea un poco más estabilizado. Y por ejemplo, nosotros en nuestra ciudad podemos ver este tipo de calzada todavía en las calles que son más antiguas de nuestra ciudad. Existen estas calzadas con piedras, y no solamente aquí en Riobamba, sino en otros lugares también del Ecuador donde todavía se mantiene. Este legado viene de Roma, viene influenciado ¿de dónde? De este tipo de sociedades que buscaron avanzar. Los acueductos, la canalización, de igual manera el derecho. Siempre vamos a estar ligados, como les digo, a los grandes aportes que estas sociedades realizaron, a estos grandes sucesos que hicieron que nosotros también nos consolidemos como sociedad dentro de nuestra actualidad. Cuando nosotros acabamos de estudiar lo que es Roma, lo que tiene que ver todo con su cultura, pasamos ahora a entender lo que es el judaísmo, ¿sí? El judaísmo, principalmente debemos entender cuál es el objetivo de nuestra clase referente al judaísmo y nos dice que debemos determinar los elementos del judaísmo que influyeron en la conformación de la cultura occidental mediante un análisis del monoteísmo, la moral judía y la concepción lineal del tiempo. Viene algo importante, con la llegada del judaísmo ya se empieza a tener las primeras influencias acerca del monoteísmo. Recordemos que principalmente en Roma habíamos estudiado la religión romana, que acá arriba tenemos. ¿Qué nos explicaba la religión romana? Hablaban del politeísmo, ¿sí? Tenían una religión politeísta, adoraban a múltiples dioses. Cada dios tenía una especificación.
Cada dios tenía un rol, cada dios tenía un deber en la sociedad, pero tenían una infinidad de dioses. Por ello se caracterizaban por tener una religión politeísta. En el caso del judaísmo, y ya con la llegada de esta influencia, se habla ya del monoteísmo, decir, la adoración y la creencia en un solo Dios, en nadie más, a quien se le da todo el poder, toda la honra y toda la gloria, dentro especialmente de lo que es el judaísmo. De igual manera, debemos analizar y comprender la influencia de los griegos, romanos y judíos a la conformación de la modernidad occidental, capitalista, al renacimiento, el humanismo y la reforma, por medio de la razón, el derecho, el monoteísmo y la visión lineal del tiempo. Es decir, todo este cúmulo de cosas como la religión, el derecho, el arte, las formas de pensamiento, las formas filosóficas de ver en los fenómenos sociales, hacen que de cierta manera la sociedad se conforme de una forma, tenga diferentes tipos de influencia, tenga diferentes adaptaciones de diferentes lugares del espacio terráqueo y que haga que de cierta manera se vea directamente relacionado a crear una cultura, a crear un espacio referente a todas las influencias sociales que tiene. Vamos a ver, nos dice que el judaísmo principalmente empieza por la zona del creciente fértil. Esta estaba habitada por otros pueblos, además de los mesopotámicos y los egipcios. Uno de ellos es el pueblo hebreo, que hizo un gran aporte religioso, moral e intelectual a Occidente. Además del testimonio bíblico, estudios arqueológicos han confirmado la existencia y evolución del pueblo hebreo desde la antigüedad. Es decir, que lógicamente el pueblo hebreo, los principales judíos, tienen ya un antecedente bastante grande en el cual promulgan sus ideales, promulgan su forma de pensamiento, promulgan sus leyes religiosas ante la sociedad entera. Vamos a principalmente estudiar que a los hebreos se les conoce como los hijos de Abraham, ¿sí? Y que se les dice que son los patriarcas. ¿Por qué? Abraham es considerado el primer hombre como ejemplo, como rol de un patriarca. Sí, el primer patriarca se le considera a Abraham. Lógicamente todo esto relacionado con la Biblia. El pueblo hebreo es originario de Ur Caldea, una región mesopotámica donde hace unos 3000 años antes de Cristo vivían tribus seminómadas de lengua semita, dedicadas al pastoreo, gobernadas cada una por un patriarca, que se desplazaba por los territorios del creciente fértil. Ojo, cuando nosotros hablamos de patriarca nos referimos a una persona que prácticamente sirve como líder, sea para un grupo pequeño, para un grupo familiar, como para un grupo más grande. El patriarca es como un líder, es como un jefe, quien dirige muchas de las ocasiones, no solamente a los lugares a los que se iba, sino también cómo se iba a actuar frente a diferentes fenómenos sociales, frente a fenómenos económicos, políticos que aquejaban al grupo como tal. El encargado de impartir como tal algún tipo de justicia, digámoslo así, dentro de estas sociedades era el patriarca. Unos 2000 años antes de Cristo, varias tribus abandonaron Ur y se desplazaron con sus rebaños hacia Siria. Según la Biblia, Dios ordenó a Abraham, patriarca de una familia de Ur, que fuese a la tierra donde haría de él y de su descendencia una gran nación. A esto se le conoce como Canaán. Mucha de la historia judía está escrita dentro de la Biblia, ¿sí? La Biblia es el principal referente de todo este proceso que vivió como tal la religión judía y la importancia de la influencia que tuvo todo este contexto para el desarrollo social. Generalmente se crea que los pobladores, los principales hebreos, estaban en Ur de Caldea, pero Dios le da la orden a Abraham de que se mueva con su descendencia hacia Canaán. ¿Para qué? Para aquí desarrollar nuevamente un nuevo inicio de sociedad. El nombre Abraham significa padre de muchedumbres. La partida de Abraham y su familia a Canaán habría sucedido durante el reinado de Hammurabi, sexto rey de Babilonia.
Fue en esta tierra habitada por tribus semitas desde hace unos 3000 años antes de Cristo, donde la familia de Abraham recibió el nombre de hebreos, que en semita significa los que vienen del más allá del río Jordán. ¿Sí? Más o menos aquí en el mapa que nosotros tenemos, vemos el recorrido que hizo Abraham hasta llegar a su destino. Podemos ver que es un recorrido generalmente grande y que lógicamente Abraham lo que estaba haciendo es seguir los designios de Dios. El pueblo de Israel nos dice que Abraham fue padre de Isaac y de este Jacob. Según el relato bíblico, Jacob luchó con el ángel de Dios y lo venció, por lo que su nombre cambió a Israel, que significa el que lucha con Dios. Israel tuvo 12 hijos, cada uno de los cuales fue patriarca de su propia tribu. Estas fueron las 12 tribus de Israel. Desde entonces los hebreos también fueron denominados israelitas, esto es, descendientes de Israel. Es por eso que, por ejemplo, para los judíos y para las personas que manejan la religión evangélica, generalmente se dice que Jerusalén, Israel, es la tierra sagrada. ¿Sí? Es la tierra sagrada debido a todo el contexto histórico que está escrito en la Biblia, lo que estamos estudiando, como el inicio de las tribus, generalmente el inicio de toda una descendencia creyente en Dios, fiel a Dios, y por ello es que incluso hasta en la actualidad existen muchos turísticos en los cuales se puede viajar a Israel y se puede visitar, por ejemplo, el Muro de los Lamentos, donde tiene de cierta manera un tipo de relación bastante religiosa, de bastante devoción para las personas creyentes. ¿Qué nos dice de Egipto Moisés y el Éxodo? En el siglo XIV antes de Cristo, una hambruna azotó Canaán. De ahí que algunas tribus descendientes de Abraham emigraron a Egipto, donde fueron recibidos. Con el paso de los siglos, los israelitas fueron sometidos a duros trabajos para el faraón. Hacia el siglo XIII, una rebelión guiada por Moisés, de tribu de Leví, logró que el pueblo hebreo saliera de Egipto y anduviera por el desierto de Sinaí durante 40 años, episodio conocido como el Éxodo. Antes de regresar a Canaán, la tierra prometida. Fue en esta etapa que Moisés recibió los 10 mandamientos y se configuró ya de una manera estricta el monoteísmo. ¿Qué son los 10 mandamientos? Lógicamente son un conjunto de normas éticas y religiosas que según la tradición bíblica fueron reveladas por Dios a Moisés en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel ya había abandonado Egipto y se dirigían hacia Canaán. Los mandamientos se encontraban grabados en una piedra que el pueblo de Israel conservó en un arca, ¿sí? ¿Cómo es el nacimiento de igual manera de esta nación? Pero Moisés nunca de cierta manera entró a Canaán. Murió antes de que las 12 tribus conducidas por Josué conquistaron la tierra prometida a Abraham y a su descendencia. Transcurría el siglo II antes de Cristo. Desde entonces, los israelitas adoptaron el sedentarismo, fundaron pueblos y ciudades. Cada tribu era gobernada por un juez que era un líder militar y religioso, siendo uno de ellos Sansón y el último Samuel, para cuya época habían pasado 400 años sin que Israel tuviese un liderazgo central. Es decir, para entender de cierta manera, muchas de las ocasiones nosotros solo oímos cuando vamos a la iglesia estos mensajes, este tipo de testimonios en los cuales se nos explica cómo fue el proceso religioso, cómo fue que Dios tuvo todos sus hechos históricos dentro de la Biblia. Escuchamos de diferentes sectores, escuchamos de diferentes espacios geográficos, pero para que todo esto se consolida también tiene una historia, no solamente una historia directamente relacionada al ámbito religioso, sino una historia propiamente estructurada, así como el resto de sociedades comunes y corrientes del mundo entero. Israel tuvo también un legado histórico, un inicio histórico, con sociedades que tuvieron que trasladarse de un lugar a otro, movilizándose por diferentes fenómenos sociales. Para entender un poquito mejor todo este tema, quiero que veamos, para finalizar nuestra clase, el siguiente video, que nos habla sobre el origen del judaísmo.
Vamos a ver, chicos, por favor. En todo el globo terráqueo existe solo un estado judío, y su tamaño es tan pequeño que encontrarlo en el mapa nos podría llevar varios minutos. Pero ¿desde cuándo los judíos habitan en esa región? Narra la Biblia hebrea que hace 4000 años existió un hombre llamado Abraham. Su importancia es magna, pues fue nada más y nada menos que el primer monoteísta de la historia de la humanidad. Abraham nació en Ur, en la entonces Mesopotamia, pero por órdenes de Dios se dirigió a la tierra de Canaán, una pequeña franja ubicada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Se trataba de un sitio lejano carente de cualquier bondad natural. Pero ahí, en esa árida tierra, el patriarca Abraham tuvo a su descendencia. Este pasaje de la historia está descrito en el Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, y se le llamaba a Abraham el hebreo, proveniente de la palabra el que cruzó. Abraham engendró con Sará a Isaac, quien engendró con Rebeca a Jacob, quien tuvo con 4 mujeres distintas a 12 hijos, quienes encabezaron las 12 tribus de Israel. Para ese tiempo, la descendencia de Abraham ya no era conocida como hebreos, sino más bien como israelitas, debido a que el nombre de Jacob había sido modificado al nombre de Israel. Así pues, el pueblo israelita emigró a Egipto por motivos de sequía, hasta que el imperio egipcio los esclavizó. Después de permanecer 400 años como esclavos, los israelitas salieron de Egipto por guía de Moisés. Esto aproximadamente en el año 1250 antes de la era cristiana. Y posterior a ello, el pueblo hebreo pasó 40 años en el desierto, en donde recibieron la Torá y los valiosísimos 10 mandamientos. Yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No crearás imágenes de mí. No nombrarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano. Santificarás el día sábado. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Bien, chicos, entonces hemos estudiado de cierta manera dentro de la presente clase lo que tiene que ver con el derecho romano, su influencia dentro de la sociedad actual y a su vez también el desarrollo que tuvo la cultura religiosa del judaísmo y también la creación de todo este territorio para posteriormente en las próximas clases estudiar la descendencia que tuvo posterior a ello, todos los ámbitos religiosos, los territorios, de igual manera el entender después cómo se manejó el imperio bizantino y diferentes procesos sociales con los cuales tienen que ver directamente con el entorno geográfico, con la religión, con el ámbito social, con el ámbito político, que de una u otra manera crean ya un legado cultural para el resto de sociedades, para el resto de grupos étnicos que se ven directamente relacionados y directamente enfocados a lo que tiene que ver con estos pequeños grupos también, políticos o religiosos, ¿sí? Bien, chicos, eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Que tengan una excelente noche, chicos. Muchas gracias.